Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El gobierno venezolano y la oposición volvieron a la mesa de diálogo con la mediación de Noruega y México. Se llegaron a acuerdos concretos en el plano económico y político que impactarán en la sociedad venezolana. Si quieres saber más sobre este tema, acompáñenme en los próximos minutos. Esto es Justo en la Diana. Han sido muchos los llamados del gobierno de Nicolás Maduro al diálogo con los diferentes sectores de la oposición. Ahora que se concretó esta temporada, el jefe de Estado aseguró que la firma del segundo acuerdo parcial entre el gobierno bolivariano y la plataforma unitaria de una de las oposiciones abre paso a un nuevo capítulo para Venezuela. El diálogo retomado en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela dio a luz el acuerdo de protección social, que permitirá desbloquear fondos venezolanos congelados en el extranjero y que ascienden a alrededor de 3.000 millones de dólares para financiar proyectos sociales. Las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que correspondan, para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional, necesarios para alcanzar los objetivos planteados. A raíz de estas conversaciones, la respuesta internacional no se ha hecho esperar. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá instaron en un comunicado conjunto a los negociadores venezolanos en Ciudad de México a comprometerse de buena fe hacia un acuerdo integral que conduzca a elecciones libres en 2024. Los 4 firmantes internacionales reiteraron su disposición a revisar las políticas de sanciones unilaterales contra Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro logra lo que consideraron avances significativos en las conversaciones. Es muy importante lo que hemos logrado en el acuerdo del día de hoy. Hubiéramos querido que esto no fuera necesario, que no hubiera necesidad de lograr el desbloqueamiento de 3.000 millones de dólares para la atención social de nuestra gente. Pero, visto que más de 20.000 millones de dólares se encuentran ilegalmente represados, apropiados por personas a quienes esos recursos no les pertenecen, es bastante auspicioso y motivo de alegría esta recuperación que se ha hecho a través del acuerdo que se ha firmado el día de hoy. Fue exhaustiva la discusión. Participaron técnicos en el área de salud, en el área de electricidad, en el área de agua, en el área de alimentación. Y esos técnicos lograron ponerse de acuerdo en definir cuáles son los proyectos que de manera más importante debíamos atender, y eso es lo que estamos presentando y firmando el día de hoy. De los fondos desbloqueados, 1.000 millones de dólares se utilizarán en la compra de vacunas, el pago de la deuda pendiente con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, medicamentos para 60.000 pacientes oncológicos, la recuperación de 6 bancos de sangre y la rehabilitación de 31 centros de salud públicos y hospitales maternos. Otros 1.000 millones de dólares irán para el reforzamiento del sistema eléctrico público, para aumentar la generación y fortalecer el sistema de transmisión. Estos últimos acontecimientos aíslan aún más a Juan Guaidó y lo confirman como un cadáver político del que nadie quiere estar cerca. Hoy nos acompaña en el estudio el profesor y periodista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, Elio Pereira. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, un placer estar de nuevo en el programa. Saludos a todo el colectivo. Qué bueno, vamos a comenzar por las recientes noticias sobre los resultados del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, que facilitaron un acuerdo en materia de protección social y permitirá este acuerdo desbloquear fondos venezolanos congelados en el extranjero. ¿Qué segmento de la oposición fue a dialogar a México y cómo se llegó a este momento de negociación?
a México fue a dialogar el segmento de la oposición perteneciente a la plataforma unitaria. Estamos hablando de un conjunto de unos 10 partidos, del cual forma parte Voluntad Popular, que era el partido del supuesto presidente interino Juan Guaidó, del cual se separó en el 2020. Se llega a este momento precisamente después de una ronda previa de negociaciones en México también hace unos meses, en la que se había acordado un documento de 7 puntos esenciales para el desarrollo económico y social de la ciudadanía venezolana. Y como antecedente podemos mencionar también una política muy inteligente, la catalogó así por parte del gobierno venezolano, porque le dio posibilidades a la oposición para participar en el Consejo Nacional Electoral, en la Asamblea Nacional y en otras instancias de los poderes públicos venezolanos. Puedo ejemplificar con que en el Consejo Nacional Electoral, de 5 rectores principales, 2 pertenecen a la oposición y precisamente al sector de la oposición que está participando en esta mesa de negociaciones actual. Es decir, estamos hablando de que este segmento de la oposición que está en México, que estuvo en México, no representa a todos los grupos opositores. No representa a todos los grupos opositores, pero sí a una buena parte de ellos. Se exceptúa a los sectores más reaccionarios o a aquellas figuras más reaccionarias como Antonio Ledesma y Leopoldo López. Y se tiene en cuenta a Juan Guaidó. Precisamente hace unos meses hubo una reunión en la que Freddy Superlano, quien fue, recordemos, candidato a gobernador por el estado de Barinas, preguntó en una reunión del partido Voluntad Popular si estaban de acuerdo los militantes de ese partido con que Juan Guaidó fuera el candidato para las elecciones presidenciales del 2024, y se levantaron y aplaudieron en conjunto. O sea, la prensa le pregunta a Juan Guaidó, bueno, si usted no es del partido, y Juan Guaidó dice, no soy del partido, pero tengo sentimientos hacia ese partido. O sea que, si bien no se agrupa a toda la oposición, sí a muy buena parte de esa oposición venezolana. Ahora bien, Estados Unidos ha reaccionado a estas negociaciones autorizando a la petrolera Chevron a retomar las operaciones limitadas de extracción de recursos naturales. Sin embargo, hay una licencia, la GL-41, que impide que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de Chevron y permite únicamente la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar esta especificidad? La GL-41 supuestamente es autorizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, la llamada OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro, y al parecer hizo esta licencia por unos 6 meses. Todo esto es rejuego político, pragmatismo político e incluso falta de racionalidad política, y valga la redundancia, en determinado momento. Mira, Estados Unidos quiere dar la idea que controla la situación de las negociaciones en México, porque como tienen supuestamente la hegemonía, pues quieren dar idea del control. En realidad, cuando se produjo una visita de la delegación encabezada por Juan González a principios de año a Venezuela para conversar con el presidente Maduro, muchos analistas dieron a entender y plantearon que a Estados Unidos le interesaba más el petróleo hacia el interior de ese país que derrocar al gobierno de Maduro. Algunos políticos también se hicieron eco de estas reacciones. Todos sabemos que el petróleo tiene una importancia geoestratégica fundamental. Ahora comienza en el hemisferio norte la etapa invernal. Se necesita el petróleo para la esfera productiva, para la subsistencia de la población, pero sobre todo Estados Unidos necesita el petróleo y sus derivados para el complejo militar industrial, que como conocemos y hemos dicho aquí en este espacio en otras ocasiones, responde a un interés de seguridad nacional. Y entonces ellos pueden haber hecho sus cálculos con otros países productores en América Latina, nos tienen acostumbrados que somos el traspatio de sus intereses, pero puede que con estos cálculos, ante la asunción de 2 nuevos gobiernos progresistas, Brasil y Colombia, pues tengan que apelar necesariamente al petróleo venezolano para poder satisfacer sus intereses. Y también por la situación de Ucrania, que ha hecho también que tengan en cuenta esta parte de Latinoamérica y los recursos naturales que siempre han sido tan disputados aquí en nuestra región. Muy válido, te estaba dando mi criterio, pero según informes recientes publicados por ellos, que los van actualizando periódicamente, habría que ver el último dato, Estados Unidos
debido a la guerra, a la operación militar especial rusa contra Ucrania como consecuencia de la propia política impulsada de los Estados Unidos, ha perdido fuertemente las reservas petroleras en 1.3 mil millones de dólares según el último informe. Y esta reserva petrolera, te repito, esto es interés de seguridad nacional y tienen que completarla. Y la manera más factible para los Estados Unidos en la práctica es completarla con el petróleo que tienen, no solo de Citgo en su propio territorio, sino con el petróleo de PDVSA. Porque además hay que tener en cuenta una cosa. El gobierno venezolano da garantías desde todo el punto de vista legal y de tranquilidad al Ejecutivo estadounidense y a sus empresarios en la esfera del petróleo y en otras esferas. Y ellos, aunque no los reconozcan públicamente, saben eso. Elio, te propongo hacer una primera pausa porque tenemos otros puntos que tocar sobre este tema de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. Las licencias dadas por el gobierno de Estados Unidos, las que se conocen y las que no se conocen, van en el camino correcto, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales sobre la industria petrolera. El anuncio se produjo después de que el gobierno de Maduro y la oposición firmaran un acuerdo para gestionar la liberación de 3.000 millones de dólares de Venezuela, bloqueados en el extranjero por sanciones, a fin de destinarlos a proyectos sociales. La idea de sacar a Venezuela del circuito energético del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando, porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial. Regresamos con el análisis, profesor. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá hablaron, por un lado, sobre estas negociaciones y dijeron que esperan que se realicen lo que ellos llaman elecciones libres en Venezuela en 2024. Y por otro lado, también informaron que van a revisar la política de sanciones. Pero es que las sanciones contra Venezuela no se han terminado, no las han quitado. Y por otro lado, Venezuela ha abierto las puertas a los observadores internacionales en cada comicio que ha realizado. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? Mira, Venezuela, desde la asunción del presidente Chávez al poder en febrero del 99, ha realizado unas 30 elecciones, o sea, 30 procesos eleccionarios. En todos han participado observadores internacionales. Y salvo algún que otro rejuego político que se ha visto claramente y después se ha reconocido internacionalmente, todos los observadores internacionales, o en su gran mayoría, han reconocido el sentimiento democrático de las elecciones venezolanas. Ahora, las sanciones es un mecanismo de coerción política por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos. Van a jugar con la política de sanciones desde que se recrudeció el bloqueo contra Venezuela en el 2015. Esta es una de las partes que más van con la que van a atacar al gobierno venezolano. Le tienen retenido más de 3.000 millones de dólares en fondos en el exterior que supuestamente ahora por este proceso de diálogo que se está llevando a cabo a través de la Organización de Naciones Unidas, pues se podrá canalizar para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pero juegan con esto, como te decía anteriormente, como mecanismo de coerción política, mecanismos, digamos, hasta de cierto chantaje en determinados momentos. Venezuela, precisamente entre las cosas que pidió en los 7 puntos de la primera ronda de negociación, era que las sanciones se flexibilizaran. Ahora, con esta ronda, España, por ejemplo, ha reconocido el proceso de negociaciones. La Unión Europea ha dado matices también de que lo va a reconocer. El gobierno venezolano está negociando y creemos que en determinado momento le retire, no solo descongele los fondos que cuenta en su territorio, sino que también 37 dirigentes venezolanos, políticos venezolanos, están limitados para viajar a Europa. Me imagino que esto también forma parte de las sanciones que tengan que flexibilizar en determinado momento. Porque lo que sí está claro es que el gobierno venezolano, a pesar de estas sanciones, sigue consolidado. Y no lo digo yo, es que internacionalmente se reconoce así. Ahora bien, vamos a hablar de un personaje, Kerry Filippetti. Ella asumió en enero de 2019 el cargo de subsecretaria de Estado de Estados Unidos
para Venezuela y también para Cuba. Y en esa misma fecha, coincidentemente, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino. ¿Cómo está actuando esta figura política y qué intereses representa? Muy interesante, Diana. Kairi Filipeto es una persona que obedece a lo que te decía anteriormente en determinada medida y sin faltar el respeto a la falta de racionalidad política de determinadas administraciones estadounidenses. En este caso fue la administración de Donald Trump, crea un puesto, subsecretaria de Estado, para atender a Cuba y Venezuela. Lo primero que a nivel internacional surgió como duda, bueno, si Estados Unidos considera dictaduras a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues no tuvo en cuenta a Nicaragua para el cargo. O sea, crearon un cargo para esta persona. Es una persona muy sui generis, tiene actualmente una proyección fuera de la política, pero asume el cargo el mismo día de que Juan Guaidó se autoproclama presidente interino de Venezuela. Y según ella misma cuenta, llega a una gran oficina a dirigir un grupo interagencial, la mayoría perteneciente a los servicios de inteligencia estadounidenses, donde le dijeron que al gobierno cubano en el 2019 le quedaba muy poco tiempo y que su tarea con Venezuela iba a durar muy pocas horas porque con la política de presión que estaban ejerciendo sobre Venezuela, pues el gobierno de Maduro iba a caer en cualquier momento. Esta persona, Kairi Filipeto, no se le conoce una carrera diplomática sólida. Supuestamente nunca había ocupado cargos en el Departamento de Estado, había venido de asesorar en el ámbito de la lucha contra terroristas, contra terrorismo, y cuando ahora se le pregunta que por qué fracasó la política, ella dice que se debe a que los militares venezolanos no apoyaron en hacer lo que se pensaba por los servicios de inteligencia estadounidenses que iba a suceder, y que debido a que los militares no se rebelaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pues no se produjo lo que quería los Estados Unidos. ¿Ella tuvo alguna participación, alguna participación ahora en las negociaciones? Que yo conozca, no. Lo que sí se ha pronunciado en más de una ocasión en contra de estas negociaciones. Ella es partidaria de que no se debe negociar porque ella dice que si nos atenemos a los antecedentes de política y de relaciones entre Estados Unidos con Cuba y de Estados Unidos con Venezuela, pues con estos dos países, Cuba y Venezuela, cuando uno negocia, pues estos países toman fuerza y entonces Estados Unidos pierde precisamente el control de la situación. O sea, ella dice que cuando se apela a un bloqueo excesivo, agresivo contra Cuba y Venezuela, es que los Estados Unidos pueden lograr realmente su política. Actualmente ella está fuera de la vida política, al parecer, está en una firma ocupando un cargo gerencial. Ella dice que responde a las políticas de esta firma que está por encima, esta firma, de los intereses políticos tradicionales estadounidenses. Tenemos en cuenta que Kairi Filipeto obedece al sector más conservador del Partido Republicano. Habrá que ver también cómo evoluciona su cargo ahora que están estas negociaciones y que madure el proceso entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Exactamente, el primer proceso, precisamente el gobierno venezolano tuvo que retirarse por una acción injerencista de los Estados Unidos. Es tiempo, Helio, de hacer una segunda pausa, pero en los próximos minutos vamos a analizar la situación de Venezuela en el contexto regional. Mucho gusto. Es tiempo de hacer una segunda pausa, pero no se aparte de la pantalla. Esto es Justo en la Diana. Un presidente de Colombia de vuelta a Venezuela. Gustavo Petro se reunió con su homólogo Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos, he sido muy receptivo. Y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Los jefes de Estado hablaron, entre otros asuntos, de una mayor colaboración migratoria, de liderar la preservación de la selva del Amazonas y de la necesidad de fortalecer el intercambio comercial. Vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia para poder golpear ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda, sino a los dueños del capital, que son los que casi nunca se han golpeado. Colombia y Venezuela reabrieron su frontera de 2.200 kilómetros en septiembre.
después de tener el paso restringido desde 2015 y bloqueado por completo desde 2019. Gustavo Petro se posesionó el 7 de agosto y ese mismo mes anunció la restauración de relaciones diplomáticas con Venezuela. Regresamos con el análisis. En el plano regional, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela ha sido un paso de avance del gobierno de Petro. ¿Qué ventajas ha traído este acercamiento entre los dos países? Ha traído ventajas tanto para Colombia como para Venezuela. Estamos hablando que de 12 millones aproximadamente de habitantes que comparten la frontera colombo-venezolana. Hay alrededor, según estadísticas venezolanas, alrededor de 8 millones de colombianos residiendo o de origen colombiano residiendo en Venezuela. Esto ubica esta situación a 7 departamentos colombianos y a 4 estados venezolanos. O sea, estamos hablando de una buena parte de la población en la cual se beneficia con la estabilidad de la frontera porque son familias binacionales. El propio embajador de Colombia, recién nombrado embajador de Colombia en Venezuela, ha dicho que la estabilidad de la frontera y las relaciones con Venezuela son sumamente útiles para el mantenimiento de las condiciones de vida de la población colombiana. O sea, esto no podemos verlo solamente en el ámbito político, sino que para la subsistencia de la población colombiana, y así sucede también con la venezolana, la estabilidad de la frontera es primordial, al igual que las relaciones entre Colombia y Venezuela. A raíz de esto, debemos mencionar también que con esta no solo es la situación de la frontera, es también la situación de monómeros. El hecho de la actitud positiva que ha tenido Gustavo Petro, el presidente Petro, hacia monómeros, entregándolo a Venezuela, pues ha posibilitado que entre un 40 y un 80% de los productores colombianos y venezolanos, muchos de ellos que radican en la propia frontera, pues se beneficien con esta acción. Ahora bien, ya para finalizar, ¿qué conclusiones se puede dar de este proceso de negociación? ¿Habrá otra temporada? ¿Se volverán a encontrar? ¿Se va a verificar el cumplimiento de los acuerdos? No te puedo decir con certeza. Como analista hay que seguir, y como ciudadanía en general, seguir este proceso al que le interesa la política internacional. Lo que te puedo decir es que la oposición venezolana, la ciudadanía se dio cuenta que el férreo bloqueo afectaba por igual a todos los venezolanos. Pensaran como pensaran, hicieran lo que hicieran, los afectaba y no los dejaba vivir. Y Cuba, qué decirte, tiene amplia experiencia en esto. La primera ronda de hace meses se suspendió precisamente por una acción injerencista de los Estados Unidos. Cuando ya se había acordado el documento con 7 puntos fundamentales que iba a beneficiar grandemente a la población venezolana en su totalidad, pues Estados Unidos secuestra, recordemos, en Cabo Verde al diplomático venezolano Alex Sack, y Venezuela pone como respeto, entre otros elementos, que hasta que no se clarifique esta situación, pues no conversarían. En estos momentos están conversando, yo pienso que haya resultados positivos. Gerardo Bley, al frente de la delegación opositora, ha dicho que van a llegar a acuerdos de otro tipo, como garantías electorales y otras cuestiones, y el gobierno venezolano, por lo que se ve, ha demostrado un gran optimismo en este proceso de negociaciones. Elio, yo te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a poner en contexto este momento de diálogo entre ambas partes de la sociedad venezolana en la búsqueda también de la paz y la tranquilidad que tanto anhela ese país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Diana. Y usted siga con nosotros, que estamos en los minutos finales. Esto es Justo en la Diana. Ahora estamos en la fase de verificación que se cumplan los acuerdos. Es vital. Acuerdo negociado, acuerdo firmado, acuerdo supervisado, acuerdo por cumplir. Ojalá podamos decir muy pronto acuerdo cumplido y seguir avanzando en nuevos acuerdos para liberar todos los recursos y para lograr algo que vamos a lograr, Héctor, más temprano que tarde, que se libere a Venezuela de todas las sanciones criminales, 763 sanciones criminales que están como una espada sobre el cuello y la yugular de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Se libere pues a Venezuela y Venezuela recupere su estatus de país libre de sanciones y de medidas
coercitivas unilaterales. El acuerdo entre el gobierno y la oposición de Venezuela crea un mecanismo práctico para abordar necesidades sociales vitales de la población. Para ello, apunta a recuperar recursos legítimos propiedad del Estado venezolano que se encuentran bloqueados de manera ilegal por las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y otras naciones al país suramericano. Asimismo, contribuirán a reforzar el servicio energético, la educación, la atención a emergencias naturales, según un comunicado del gobierno. Sin embargo, esto es una historia en desarrollo. Habrá que ver cómo se cumple del todo lo plasmado en el papel para que Venezuela pueda alcanzar la coexistencia pacífica que busca. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.